Muy bueno, este vídeo quiero que sea muy cortito, simplemente dando las claves de la programación estadística, en este caso aplicada a R. Y por ahí quiero empezar sin enrollarme mucho, porque no quiero que sea una introducción demasiado larga. Hay diferentes alternativas, no tenéis que utilizar R sí o sí. De hecho, quizá las dos alternativas más populares, aunque muy diferentes entre ellas, sean Python, que es otro lenguaje de programación más genérico, y Excel, que sí que tiene su parte de programación interna si profundizan mucho, pero lo normal es que trabajemos con tablas y las funciones internas de Excel. Otra cosa sería debatir si utilizar funciones dentro de celda se considera programar o no. Pero bueno, sin entrar en ese debate, estas son como las dos grandes alternativas. Python no es que sea ni mejor ni peor, sino que es una alternativa mucho más genérica, por tanto, para cada cosa que hagas prácticamente tienes que instalar unas librerías externas. Algunas pueden ser más eficientes que otras, unas más populares que otras, pero con R no necesitamos hacer esto, sino que simplemente con las funciones de R base, las que trae el propio lenguaje de programación de por sí, ya vamos a poder trabajar con ellas. Por eso sí que es un poquito más eficiente en ese sentido. De hecho, si vais a trabajar en investigación, en cosas de este estilo, que se trabaja única y exclusivamente con datos, lo normal es utilizar con R, al menos en algunos sectores, ya digo. Por tanto, ¿es mejor R que Python? No tiene por qué, ni viceversa. Si tú quieres trabajar única y exclusivamente con cosas que tengan que ver con datos, estadísticas y demás, yo sí que te recomendaría R porque es un lenguaje enfocado en esto. Pero si ya sabes Python porque has hecho otros proyectos o lo que sea, o quieres aprender un lenguaje que de principio, al menos viendo desde lejos, parece más sencillo, pues sí que es otra alternativa. Por tanto, ya digo, yo enseño R, por supuesto, pero no significa que tengáis que utilizar R sí o sí. Y luego está la otra alternativa, que es Excel, que yo creo que todo el mundo que ha empezado por ahí y luego ha ido profundizando en otros lenguajes de programación. Creo, o al menos la mayoría de gente. No es una alternativa directa, sino que es otra forma de hacer las cosas. Si vais a trabajar con tablas que tenéis que ir rellenando datos manualmente y estas cosas, aunque luego añadáis ciertas funciones, sí que os recomiendo Excel. Pero si necesitáis grandes proyectos para generar informes, gráficos y todo esto, no tiene nada que ver. Siempre va a ser mucho mejor utilizar la programación porque no hay límites y podéis acceder a un montón de librerías externas, a APIs, sí que es mucho más flexible. Por tanto, para cosas muy básicas de rellenar tablas y sacar una estadística fácil, Excel puede servir. Si vais a necesitar cargar muchos archivos de datos y hacer cosas más profundas, la programación va a ser mejor. Y para programar con R, lo más habitual es utilizar RStudio, que es el programa estándar. Tenemos una versión de escritorio, una versión servidor. No es que sea una mejor que otra, por supuesto, como suelo repetir, sino que depende de vuestro caso. Lo más habitual, sobre todo si estáis trabajando en un equipo pequeñito o haciendo cosas por vuestra cuenta, es tener R en vuestro ordenador y ya está. Es un programa que se utiliza casi única y exclusivamente para R, aunque luego es cierto que si ya lo tienes instalado porque trabajas con R, luego cuando quieras analizar o modificar pequeños archivos, un HTML, un JSON, estas cosas, pues también se puede utilizar. No deja de ser un editor de texto, lo que pasa que con funciones específicas para R. Para programar, aparte de lo típico de poder cambiar los colores en función de lo que estés haciendo y estas cosas, luego tienes otras funciones adicionales pues para generar proyecto, para generar unos tipos de archivos específicos de R y estas cosas, pero ya digo, no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que si vais a trabajar con R, yo sí que os recomendaría utilizar este programa. Y dicho esto, esta especie de introducción de que si R, de si no R, estas cosas, lo más importante si queréis empezar a trabajar con programación estadística, ya sea con R o con cualquier otro, es entender lo que es la estadística. Hay dos tipos de estadísticas, la descriptiva y la predictiva. Y vais a tener que conocer los conceptos de ambas, porque estos programas son maravillosos para sacar estadísticas súper fáciles, porque, por ejemplo, bueno, esto es lenguaje de programación, mejor dicho. Por ejemplo, hay una tabla muy famosa que es empty chars. Tenemos aquí, simplemente no hace falta ni cargar un archivo, ni acceder a una librería, lo tenemos directamente en RBase y es una tabla con un montón de datos de diferentes coches, que tienes el número de cilindros, la potencia, la velocidad máxima, estas cosas, incluso las marchas y demás. Pues si tú quieres sacar de esto, por ejemplo, en concreto, tema de los cilindros, haces así, accedes a esa columna y ya lo tienes todo. ¿Que quieres un resumen para estadística descriptiva? Puedes utilizar la función summary y ya te da directamente cuál es el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. Esto, algunos lo entenderá ya de base, otros no, y es súper fácil hacerlo con R. Pero depende de vosotros interpretar estos datos, y ya no solo eso, sino saber si son útiles o no. Y lo mismo va a pasar con la estadística predictiva. Esta es la función de estadística descriptiva básica. Incluso podéis hacer, por ejemplo, un plot si queréis representar a nivel gráfico, hacéis una inspección visual, todo esto es súper sencillo. Y luego a nivel de estadística predictiva, quizá LM sea la función más básica porque lo que nos permite es predecir una variable en función de otra con una regresión lineal. Es decir, si aumenta uno, que aumente la otra. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en nuestra tabla de datos diferentes columnas. Tenemos la de los cilindros y la de los caballos de potencia. Pues podemos buscar una relación y decir, vale, pues cuanto más cilindros, lo normal es que más caballos tengamos.
Si tú necesitas saber, oye, ¿cuántos caballos suelen tener los de 6 cilindros? Estadística descriptiva. Si tú quieres saber, oye, yo tengo aquí datos de 4, 6, 8 cilindros, pero ¿y si tuviese 10? ¿Y si tuviese 12? Ahí entraría la estadística predictiva. Y para eso, pues una regresión lineal sería con esta función súper sencilla, que lo único que le tenemos que decir es cuál es la fórmula y cuáles son los datos. La fórmula, pues mira, yo lo que quiero es predecir HP, que son los caballos de potencia, hacemos HP y le decimos que esto sea en función de la columna de los cilindros. ¿De qué datos? De los empty cars. Hacemos así y ya nos saca la estadística predictiva utilizando una regresión lineal. Esto es lo más básico que puede haber. Esto lo podéis guardar dentro de una variable, por ejemplo, prediction. Y esto hacéis así, ya lo guardáis dentro de una variable y ya podéis acceder a esto. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos la predicción hecha. Pero ahora después le puedes meter, por ejemplo, una tabla con coches de diferentes características y que utilizando esta predicción te diga, pues este que tiene 10 cilindros, lo normal es que tenga tantos caballos de potencia. Y así. Luego se pueden hacer cosas mucho más avanzadas. Por ejemplo, hay una función que es aggregate, esto ya más para estadística descriptiva, que lo que hace es agregarte o mejor dicho agruparte en función de la variable que tú le digas y aplicar la función a esos grupos. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos caballos de media tienen en función de los cilindros. Esto sería una locura, si hacemos un view se puede ver empty cars. Haces así, lo ordenas y lo que quiero es, para los que tienen 4 cilindros, es decir, estos de aquí, que me calcule la media de la potencia. Pues es súper sencillo. Hay funciones un poquito más avanzadas como esta, que de hecho se pueden rebuscar mucho más, pero os pongo el ejemplo sencillo. Esta función, ¿qué es lo que necesitas? Le tienes que decir qué es lo que quieres hacer, dónde están los datos y en función de qué quieres agrupar. Entonces, en nuestro caso de empty cars, yo lo que quiero es saber la media de la potencia. Vale. ¿En función de qué? Pues esto se lo tenemos que pasar en formato lista, se pone así. Se puede hacer más cosas, ponerle el nombre para que quede más bonito, pero os lo enseño la versión más básica. Y le decimos, pues en función de empty cars, cil, que son los cilindros. Vale, ¿y qué función le quieres aplicar a eso? Min, que es para sacar la media. O sea, si yo le aplico la media, por ejemplo, la función min a empty cars cil, pues te va a dar la media de cilindros. ¿Cuál es la media? 6, tal. Si se lo dices de HP, te va a dar la media de potencia de todos los coches. Pues ahora, de esta forma le estamos diciendo, me agrupas en función de los cilindros y me calculas la media de caballos. Si ejecutas así, ya lo tendrías. Grupo 1, que es la cantidad de cilindros, y la X es los caballos de potencia. Para 4 cilindros la media es 82,6, para 6 cilindros la media es 122 y para 8 cilindros 209. Es una forma súper sencilla y luego esto lo puedes redondear, le puedes meter funciones mucho más importantes dentro. Entonces, esto es súper sencillo y al final son muchas funciones y sí que es cierto que poco a poco tendréis que ir aprendiéndolas. Pero lo más importante es que vosotros entendáis qué es lo que estáis viendo aquí y si tiene sentido lo que estáis calculando o no. Porque a lo mejor te da esta estadística y te dices, ah, vale, perfecto, pero a lo mejor te pone que la media de 8 cilindros son 60. Oye, pues a lo mejor has cometido aquí algún error. El programa nunca se equivoca. O vais a equivocar vosotros haciendo el programa. Eso sí puede pasar. Por eso es tan importante entender los conceptos y saber aplicarlos. Tanto estadística predictiva como estadística descriptiva. Esto sería para hacer predicciones. Esto y esto sería para sacar estadísticos. Y lo mismo, por ejemplo, vamos a hacer un plot de en el eje X. Yo quiero que esté, por ejemplo, empty cars los cilindros. Y en el eje Y yo quiero que estén la potencia total. Pues os genera un gráfico que lo tenéis por aquí súper sencillo y hombre, ¿hay una relación? Pues sí, se supone que cuanto más cilindros estoy viendo que más. Lo que pasa es que aquí veis que el rango es más pequeñito, con 6 cilindros es un poquito más grande quizá y luego con 8 más aún. Están más dispersos los puntos, pues ya se puede sacar estadísticas mucho más profundas. Si no tenéis ni idea de coches y ni idea de estadística, por mucho que con R o con Python o con Excel o con el programa que sea, seáis capaces de sacar estas cosas, no vais a saber interpretarlo y no va a valer para nada. Y por supuesto, si queréis aprender mucho más de esto, sabéis que tenéis de 0 a R, es mi academia personal, de 0 a R.academy y tenéis una tarifa plana
plana con un montón de cursos de estadística descriptiva, estadística predictiva, de proyectos reales, vamos empezando desde cero y la intención es siempre que el día de mañana podáis utilizar las clases a modo de consulta. No solo que vayáis generando un proyecto conmigo paso a paso, sino que el día de mañana decís, oye, ¿cómo se hacía aquel gráfico y tal? Pues te vas a esa clase y la puedes ver. Porque funciona como una tarifa plana, por tanto, mientras la tengas activa, puedes ver todas las clases y todos los cursos que te dé la gana, se te van guardando los que vas haciendo, los puedes guardar como pendientes para hacerlos en un futuro. Y si un mes no tienes tiempo, te das de baja y a los 3 meses vuelves, te das de alta, sigues por donde lo dejaste sin problema. Así que echar un vistazo si queréis aprender R. Tenéis también un soporte para las dudas, que siempre os respondo yo personalmente. Así que no hay excusa para no aprender de R, que os aseguro que es un lenguaje con muchísimo potencial. Así que nada, espero que os haya resultado interesante el vídeo, que os paséis por D0R Academy y nos vemos prontito.